Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, gracias por tu suscripción. Dejar tu like, vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes, al igual que comenta la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y el día de hoy vamos camino a dos casas abandonadas que en su día pertenecieron a terratenientes. Son casas construidas en el siglo XIX, ha pasado muchos años desde entonces y son lugares que quedaron en el olvido totalmente abandonados. Espero que disfruten del vídeo, la apoyen mucho y comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Bueno gente, ya estamos camino a la casa. El camino es curioso porque está con piedra virgen, parece. Todo el suelo que estamos pisando es roca. Todo esto es roca natural. Y aprovecharon, hicieron como una especie de camino. Y por el camino encontramos cactus, diferentes tipos de flores y maleza. Por todos lados, ambos lados. Aquí también hay más cactus. Pero es curioso el camino, ¿eh, Irene? Es que mira, es que tiene hasta su banquito aquí. Literal, ¿eh? Es que esto es piedra virgen, ¿eh? Es la roca, la naturaleza en sí. Y mira el pedazo de árbol que hay aquí. Vamos a acercarnos. Pero está súper bonito el camino. Mira el árbol. Voy a poner la luz a tope. Mira esto. ¿Qué árbol puede ser? Uf, pero es un árbol muy antiguo, ¿eh? Este árbol tiene muchos años de edad. Comentar aquí debajo, chicos, qué árbol puede ser. Desconozco sobre árboles. Ya me comentéis aquí debajo. Vamos a continuar el camino. Muy guapo el camino, ¿eh? Que sea así de roca. Parece que estamos en una película del Señor de los Anillos, algo de eso. Eso es un drago, ¿verdad? Una especie de drago, una variante del drago. Un drago canario. Y ahí al fondo ya se aprecia parte de las casas, chicos. Vamos a acercarnos. No sabemos cuántas son, la verdad. Yo creo que por aquí, ¿verdad? Sí. Ahora mismo con la linterna nos tienen que estar viendo de todos lados, ¿eh? Porque estamos en plena oscuridad y solo estamos nosotros aquí con dos linternas a tope. No, también tenía una palmera aquí. Y mira esto, un montón de tipos de cactus, ¿no? ¿Este qué cactus es? Lo que está más finito. Sí, ese no. Hay muchas variantes, obviamente, chicos. No soy experto en plantas, pero por aquí tienes un montón de tipos de plantas. Tiene pinta que hay un camino, chicos, ya hecho, que por aquí ha pasado gente, como nosotros, aventureros. Pero es que tampoco. Es que es el suelo, es el suelo en sí, no es que se perforaron en su día, el suelo era así y aprovecharon la roca y hicieron la casa al lado de la roca. Y el camino es así, todo el rato pisando suelo firme. No es tierra, ¿sabes? Es propia roca. Es bonito, el camino es súper bonito. Comentar aquí debajo qué os parece, pero el camino para entrar a la casa me parece una chulada. Mira, mira. Es que es para meter. Eso es lavanda también, ¿verdad? Es que, a ver, meter arañas así. Sí, es lavanda. Le gusta la lavanda, Irene. De verdad. Lo que hay que aguantar. Ves aquí. Mira esto, el perenqué, por favor. ¡Qué susto! Quieta ahí, quieta, quieta. ¡Ay! ¡Ay! Ahí lo estoy enfocando, gente. Qué bonito. Hola, amigo. Este es Pepe. Le llamamos Pepe, ¿vale? Pepe. Porque hace poco grabamos una casa y nos encontramos a montones de amiguitos de Pepe. Como 6 o 7, me acuerdo. Dejaré ese vídeo en la descripción de aquí. Ahí está. ¡Qué bonito! Vamos a seguir. El Pepe. Vale, cerrar. Vale, chicos, mira. Esto de aquí Y el uno al revés. sería la entrada de una de las casas. Y el 1 lo giraron, ¿verdad? Sí, es el número 1, pero está girado hacia la izquierda. De forma horizontal. Y esto es una casa típica canaria, ¿eh? La estructura se nota a simple vista. Lo que sí se nota que en su día le hicieron como una especie de reforma, le pusieron tejas arriba. Me da la sensación porque veo mucho cemento ahí. Está todo lleno de cactus para adentro, ¿eh? Como una enredadera ha crecido todos estos ¿Sabes lo que cactus. creo que este cactus? Yo pienso, fíjate que está por trozos, ¿no? Por secciones. Sí. Yo creo que si se corta una o se cae una y llega a un Al suelo fértil, semilla. exacto. Se ya convierte en es- semilla. Puede no ser, semilla, ¿eh? no, que crece. A lo mejor puede ser que por eso haya bastante de Es que mira esto. tú lo que hay por el suelo. Secáis su parte del tallo, por ahí llamarlo así, y empieza a crecer, crecer, crecer por todo el suelo fértil que encuentre. Mira eso, es que no es normal. Mira cómo está la entrada. Es que pienso que puede ser eso. Va a ser eso, ¿eh? A ver si me lo coge. Va a mirar con Google. Mira, aquí hay un verol. También planta típica en Canarias, los veroles. Irene investigando qué tipo ver. de planta es. Es que me lo coge como tunera. Pero que la tunera no es. Es un tipo de cactus, eso sí. Sí, sí, sí. Pero yo creo Es que vas a especial. tener lo cierto, Irene.
que es típico cactus que va soltando... Se parece, ¿no? Sí, es ese. Cactus tunilla. Que va soltando, ¿sabes? Y va creciendo a la vez. Puede ser. Porque no es normal eso. Vamos a acercarnos. Mira, aquí estaba el drago. Otro de los dragos. Sí. Increíble, ¿eh? Es precioso. Esto es un árbol también mítico en Canarias, los dragos. Es que es curioso, como que la zona también está muy cuidada, ¿no? No creo que pase por aquí mucha gente. Mira, más veroles. Todos estos son veroles. Estos son veroles. Plantas endémicas, si no me equivoco. De locos, ¿eh? Sí. Es que está lleno hasta el fondo, chicos. Es que da hasta miedo, ¿eh? Te metes ahí y haces una película de Jackass, ¿eh? ¿Vas corriendo? Olvídate. Esto es Jackass. Sí, eso es para atar el caballo, puede ser, ¿eh? Puede ser. Para atar el caballito. Es posible. Alumbre por ahí, a ver. Sí. Aquí está bien. Y esta planta, si no me equivoco, también olía bastante bien. Otra planta con olor. Sí. Sí. Huele ¿Qué? como si fuese... no lo sé, pero huele como si fuese a menta. A ver, enséñalo. Pues puede ser menta, tío. Tiene pinta de menta, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Huele? Pues sí, huele bien. Pero no es menta, ¿eh? ¿Qué puede ser esta planta, chicos? Hoy estamos de aventureros de la naturaleza, ¿eh? Pero quiero ver aquí la gente apoyando en sus comentarios opiniones sobre las plantas que hemos encontrado. Mira, ahí al fondo hay una lata pudriéndose de Coca-Cola, parece. Y esto sí se puede entrar por aquí, parece, porque aquí no han llegado los cactus, gracias a Dios. Porque madre mía, con los cactus. Mira, por aquí también hay, ¿eh? Está rodeada la casa de cactus. Mira. Es una mini maceta, ¿no? No, eso es un vasito de barro. Ay. Es un vasito de barro en la casa, creo yo. Ay, no, cogemos los guantes. Bueno, da igual. No Luego pasa me nada. desinfecto. Si esto es un vasito de barro. Ay, qué cosita. Bonito, ¿eh? Sí. Y Toma. mira cómo no. Toma. Sí, alguien A rompió... No, pero fíjate que hay más trozos de barro. contaminar. No, a contaminar. Ah, las pilas. No Pilas. las había visto. Sí. Alguien tiró pilas aquí, por desgracia. ¿Entramos? Claro. Pues esta casa es muy antigua, ¿eh? Se ha venido el techo abajo. Hay cosas que no entiendo. Todo el techo de ruido. Hay cosas que no entiendo. O sea, ¿Hay basura aquí, en serio? Sí. O sea, un peine HS. No, aquí estuvo viviendo alguien, ¿eh? Fíjate, esto es como que alguien venía aquí para acicalarse y demás, ¿sabes? Alguna persona sin A lo techo. mejor estuve viviendo hasta que se le cayó el techo encima. Puede ser, es Hasta que se mira, le cayó. es que está todo, está la pasta de diente, el peine, el H&S, el jabón, los cepillos del pelo, ropa. Pero fíjate que es una bolsa también. Sí, una bolsa de basura. Pero es raro que tires en concreto esas cosas, ¿no? Sí. Pues puede ser que aquí viviera alguien. Fíjate que es que el techo se vino abajo, incluso ves, hay una silla de plástico que se quedó abajo de los escombros, ¿eh? Mira, incluso aquí tienes delante tuya la estructura original de la casa, todas esas maderas. Mantenían el techo, pero madre mía, el techo tú. No hay techo. Y aquí se ve la estructura de la casa. Pura piedra. Las maderas comidas por las termitas. ¿Ves esos agujeros? Sí. De termitas. Pura madera y piedra. Y después los compactaban con cal, arena. Se hacían estructuras muy, muy elaboradas, ¿eh? La casa como que está separando secciones. ¿eh? Sí, yo creo que aquí había una pared. Fíjate la pared ahí. Sí, por eso está el muro y aquí también. Toda esta zona de aquí habría un muro y separaba dos partes de la casa. Grande la casa, ¿eh? Mira ahí también la Basura. piedra natural. Y más basura también, sí, aquí tiraron basura. Pero sí, son bolsas de escombros, ¿eh? Sí, Diría. esto alguien tiró aquí. Fíjate que también hay como envases de plástico, vidrio. Y un tetrabric. Gente guarra, vaya, vamos a decirlo así. Gente muy todos cochina. Y deciros, gente, que antes de venir miré en el catastro. Yo uso el catastro para informarme sobre las edificaciones, cuándo se construyeron. Y esta se construyó en 1900. Es la fecha que da el catastro, de aquí de España. Y es muy curioso. 1900, ¿eh? No ha llovido años ni nada. Vamos a seguir el camino, a ver. Aquí han encontrado también más productos de... Eso es laca, ¿no? Sí, esto es laca, mira, un walkie. Esto es de niños. Mira, este es el mando del juego de la PlayStation 3, incluso, o la 2, no me acuerdo. Lo dice aquí. El bus se llamaba, PlayStation 2. PlayStation 2. Era un juego de preguntas. Y lo que pasó aquí, chicos, es que mira, aquí han quemado todo. Le quemaron la casa a la persona que vivía aquí, creo yo, ¿eh? Pues puede ser que estuviese aquí. Sí, yo creo que aquí vivía un ocupa y se le prendió fuego a la casa o se la quemaron. Dios, qué más rollo, ¿no? Sí, aquí están todas sus pertenencias, Irene. Mira, ven. Mira todos los pantalones, las chaquetas, Sí, ¿ves? sí. Hay ropa, tanto de niño como de varón, parece. Y esto era una cama. ¿Ves la estructura? Hay un farolillo y todo. ¿Y ves los muelles? Sí, sí. Le quemaron la casa. Mira la estructura, por favor. Dios. Se ha mantenido, pero ¿has visto todas las piedras ahí encajadas, como se hacían las casas antes? Y las maderas. Se ven incluso
que habían lascas de madera de viga en viga. Estos son vigas, ¿verdad? Bueno, de soporte, no sabría deciros. Pues esas lascas están aquí quemadas, las estáis viendo porque estas maderas llegaban hasta aquí, pero se quemaron y se cayeron. Y esto era la cocina original de la casa. Fíjate, una cocina hecha de piedra. Y estaban, es que se hacían antes fuera de la casa, era curioso, se hacían como una habitación aparte. ¿Ves? Y allá al fondo estoy viendo incluso tacitas. Esa ahí es una tacita. Y hay también porcelanas. Pero mejor aquí no pisar porque estoy viendo mucha basura. Mira el farolillo con el que se alumbraba, lo más seguro. Aquí hay otro, ¿eh? ¿Dónde hay otro? Aquí, a la derecha. Es verdad, mira ahí debajo. Puede ser incluso que por el farolillo esto se prendiera fuego, lo Puede dejaran ser. encendido y durmiendo, Es que puede ser que ese farolillo... prendiera fuego todo a la esto, cama, que está al lado de la cama, ¿eh? Y ves, toda esta piedra que ves en el suelo es del techo, tía, que se ha caído. Estas piedras marrones y negras. Mira, también un volante de consola. Sí. Aquí estuvo viviendo alguien de Ocupa, ¿ves? Toda su ropa. Voy a entrar un poco, chicos. Ten cuidado, por favor. Sí, aquí mejor no estar mucho. Todo esto es ropa. Qué penita, ¿eh? ¿Ves? Mira los muelles por la pared. Toda la pared y muelles. Sí. Todo esto era un colchón. Y claro, el fuego llegó hasta aquí fuera incluso. Sí, es un estuche de gafas que Sí. me arriesgaría a decir que están las gafas ahí. Sí, mira las gafas, sí están. Mira las Son- patillas. Son Ray-Ban, son Ray-Ban, sí. Espérate, a ver si las puedo coger. Dios. Olvídate, son piedras ya. Sí. Y hemos encontrado al lado de la casa como una sequía. Y de aquí cogían agua. Y fíjate que se quedaron las botellas. Están hasta con barro. Me voy a acercar por donde está Irene. Ten cuidado, ¿eh? Y todo esto es agua. Por aquí corre el agua. Incluso estas son tuberías de regadío que se usan a día de hoy, creo yo. Son muy nuevas. Aquí están las garrafas, chicos. Y yo creo que sí, que aquí incluso tienen lodo. Mira todo el lodo que hay aquí dentro. Ay, Dios. Sí. Está podrida el agua ahí dentro. Aprovechan el agua de la lluvia también, creo yo, ¿eh? Si eres una persona sin techo, pues pones estas garrafas aquí y aprovechas el agua para ducharte Fíjate la después. Esta, fíjate que está cortada y la aprovechaba también el agua de la lluvia. Estamos viendo, chicos, si esta casa se puede entrar, pero estamos viendo que está todo cerrado. Y ya sabéis que nunca forzamos entradas. Parece que se puede estar abierta, ahora nos acercamos, pero no creo. Y algo curioso es que esto es una ventana. Eso es una ventana, pero se quedaron sin presupuesto. Y aquí dibujaron la ventana. Es que está dibujada. Es súper curioso, ¿eh? Para hacer que hayan tres y así no te da toque, ¿sabes? En plan, vale, es simétrico. Nunca había visto esto yo. Comentar aquí si alguna vez lo habían visto, pero yo no. Vamos a probar si está abierta esa ventana. Yo creo que no, ¿eh? O sí, es que no sé, la veo... No, ¿verdad? No. No, está cerradita bien, chicos. Y lo dicho, nunca forzar entradas, eso es delito. Justo en la entrada del camino, chicos, hay una cruz, no nos hemos dado cuenta. Y estamos pensando que puede ser en honor al dueño del terreno originario, es decir, el de 1900, el que creó esta casa y estas tierras, o en honor a alguien que haya fallecido en el lugar y aquí pusieron la cruz. Quiero enseñaros toda esta parte del vídeo para que podáis apreciar que hay veces para entrar a algunas casas hay que pasar por algunas zonas que es imposible. Seguimos, que si no... Por aquí, chicos, parece que ha vivido alguien. Hay un montón de ropa. Mira, unas New Balance aquí en el suelo. Hay McDonald's, bolsas de comida. Un montón de ropa tirada por el suelo también. Tazas de café. Eso es un DVD antiguo. Mira muy bien lo que pisa, ¿vale? Aquí es muy peligroso, ¿eh? Un montón de latas de cerveza. Todo esto es basura. Ahí vive alguien en esa cuevita, ¿eh? Sí, mira esto. Un montón de ropa. Yo creo que sí, algún sin techo. Mira todo esto. Mira todas las platinas de consumir. Consumir sustancias estupefacientes. Aquí había un toxicómano, por desgracia, chicos. Pero bueno, aquí vivía un toxicómano. Espero que viviese y ya no esté por aquí, ¿eh, Irene? Vale. Huele fatal, Irene, ¿eh? Sí, huele que aquí han hecho de todo. Ten cuidado con el techo ahí, ¿eh?
Prohibido el paso, pone aquí. Irene, aquí vive alguien, Irene. ¿Oíste? Vive alguien. Mira el fondo. No, es meterse en una propiedad de alguien que no tiene techo, ¿sabes? Y no sabes cómo va a reaccionar. Esto pasa muchas veces, chicos, aunque no lo enseñé en el canal. Que llegamos a lugares que se nota que aquí vive alguien. Pero aquí se ve que vive alguien porque hay un colchón en el suelo, chicos, y al fondo tiene como una tabla de planchar que usa de mesa, ¿lo ves? Y plantas y todo. No, mira el felpudo aquí. No sabes cómo esa persona puede reaccionar. Ellos piensan que le estamos invadiendo su casa, ¿sabes? Ni sabemos cuánta gente es. ¿Me entiendes? Irene? Sí. ¿Tú me entiendes, no? Que muchas veces se corren riesgos, sin necesidad, no sabemos cómo puede reaccionar ese sin techo. La casa está increíble, chicos, pero es eso, ahí vive alguien ahí debajo. Y es esa parte de atrás del muro, ¿sabes? Como que toda esa parte es la casa de la persona que vive aquí. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, gracias por tu suscripción. Dejar tu like, vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes, al igual que comenta la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Sandra Jiménez, a Mario Borunda, Cecilia Aide López Aguilar, Claudia Horta, Fátima Zavala Puente, Alex, Tabla de Gabo y para Claudia Eluarte y Claudio del Parque Patricio. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también obviamente mil gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria apoyan el canal mes a mes. Si tú también quieres ser miembro del canal, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y disfrutar de ventajas. Muchas gracias a todos los miembros que salen en pantalla, son miembros que llevan apoyando el canal muchos meses, incluso hay gente que ha apoyado el canal durante 2 años seguidos, una locura, y de corazón agradeceros todo el apoyo. Y también por último recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, en la descripción de este vídeo. Sígueme por todas las redes sociales para seguir mi día a día, que no cuesta nada y es totalmente gratuito. Y poco más, gente, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!